Ok, voy a presentar a nuestro invitado de hoy, es el arquitecto Diego Ricalde de México, de la oficina MMX. Es arquitecto graduado en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad de Liechtenstein, máster en arquitectura y urbanismo en la Architectural Association de Londres, profesor de arquitectura en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana de México, profesor invitado en instituciones como Architectural Association, the University of British Columbia, la Universidad de Bolonia, la Universidad de Liechtenstein y la Escuela de Cidade de Sao Paulo, entre otras. Cofundador del estudio MMX de Arquitectura y Urbanismo con sede en la Ciudad de México, reconocido con diversos premios nacionales e internacionales. Eh, para el tipo de proyecto que en este taller estamos haciendo, creo que tener a un invitado como Diego Ricalde hoy es un lujo. Eh, Te dejo en manos de, los dejo en manos de Diego Ricalde. Bienvenido, y la próxima vez que vengas a Costa Rica te traigo para esta universidad también. ¿Ok? Cuando quieras empezar, todo tuyo. Si querés hablar algo antes, Pues excelente. gracias por la introducción y por la presentación. Siempre estas presentaciones este, suenan muy rimbombantes y luego no lo es tanto, pero bueno, pues un honor poder compartir con ustedes este ratito. Como bien decías, Diego, pues yo estoy hoy aquí, me toca representar a Estudio MMX. Es una oficina de 4 socios basada en la Ciudad de México. Este, Y bueno, es una circunstancia, digamos, que tiene que ver con el hecho de haber dado hace unos días, unas semanas, una charla también en la Universidad Veritas, una charla taller, y de ahí pues nace, digamos, esta oportunidad de hoy estar aquí con ustedes, que otra vez pues agradezco y pues vamos a empezar. Justo lo que decías de la tecnología, este es siempre de este lado hacer estas charlas así online en donde no puedes ver al público, es complicado porque tú no sabes si, no solo si hay o no hay atención y cuáles son como las reacciones del público, sino que no hay, digamos, visualmente como ese diálogo y esa atención, ¿no? Otra vez como esas reacciones que te van permitiendo entender si alguien ya sacó el celular, si ya se están aburriendo. Entonces, pido como disclaimer una disculpa si es que de pronto pudiera parecer que vamos lento. Voy a tratar de no hacerlo porque además debería estar en mi clase, me salí un ratito para poder estar platicando aquí con ustedes un ratito. Como bien decías, pues MMX es el nombre de la oficina, en realidad es Estudio MMX, Arquitectura y Territorio, pero el apodo corto es eso, que tiene varias razones de ser, pero que la historia corta es 2010 en números romanos. Ese, digamos, es el acrónimo del año en el que la oficina empezó a operar, en la que decidimos mis 3 socios y yo juntarnos, y desde entonces, pues bueno, llevamos estos 16 años trabajando juntos y tratando de seguir animados, digamos, con la profesión que escogimos para la vida y para vivir de eso. La oficina, como bien decías, Diego, también está en la Ciudad de México. Esta es la puerta de la oficina y cada año la pintamos de diferente color, un poco para ir marcando como el paso del tiempo y para ir entendiendo a propósito en esos, digamos, 16 años, cada una de esas puertas nos recuerda proyectos, historias, momentos de la oficina. Y bueno, también está aquí en la presentación como una especie de invitación a todos ustedes, si visitan la Ciudad de México, vengan, toquen la puerta y por supuesto bienvenidos siempre. Ya ahorita platicamos un poquito más de los diagramas, pero en la oficina pues, tenemos esa condición, digamos, como de abstraer, tratar de abstraer los procesos para tratar de entenderlos un poquito mejor. En este caso es una imagen parcial como del devenir, digamos, de la oficina, que a veces nos da orgullo y a veces también nos deprime porque como se lee este diagrama es esa línea central más gorda, más
ancha. En el centro es el 0 y de ahí se desprenden las escalas. Como les decía, la oficina trabaja o nuestros intereses van de la arquitectura al territorio y entonces, digamos, 10 a la 1, ¿no? Son 10 metros cuadrados, 10 a la 2 son 100 y así va subiendo de escala en las potencias. Y aquí están graficados pues, todos los proyectos que hemos hecho. Del lado izquierdo son todos los proyectos empezados y terminados que indican pues, cada una de las escalas. Y después del lado derecho están los proyectos realizados. Esa es la parte, digamos, más quizás triste, pero no es triste, simplemente es una circunstancia también, digamos, de nuestra profesión, que así es, ¿no? Hay que batear mucho para meter uno que otro home run de vez en cuando. Y hay que saberlo, por un lado, aceptarlo y operar, digamos, desde ese entendimiento. Esta es una fotografía del piso de hasta arriba de la oficina y no es por presumir el espacio, sino más bien porque muestra de alguna forma las, las principales herramientas que utilizamos como comunicación en la oficina, que van desde diagramas, que son el segundo renglón que ustedes ven ahí, que son unos dibujos que pretenden ser un dibujo que resume de alguna forma las ideas principales o las intenciones principales del proyecto, que surgen siempre del análisis. Las maquetas, por supuesto, siendo 4 socios, siempre, digamos, recurrimos a las maquetas porque es la forma más efectiva de siempre ver lo mismo. Siempre decimos que las imágenes de arquitectura son manipulables en 2 momentos. Cuando la haces hay una cierta manipulación, una intención de qué quieres que transmita el dibujo, y después el observador, al momento de interactuar, digamos, con esa imagen, también siempre tiene una interpretación. Entonces, por más rigurosa que sea la imagen, siempre hay como esa doble interpretación que a veces causa confusión o malos entendidos. Y las maquetas creemos que limitan mucho ese tema, ¿no? Entonces, hacemos uso, como pueden ver, además, no solo en el primer renglón de imágenes negras, las maquetas, sino también pues, en los libreros, en las repisas, en las mesas, siempre hay maquetas, ¿no? Es una de las principales herramientas que usamos. Y después, por supuesto, pues los dibujos más arquitectónicos, y también pues las fotografías, etcétera. Este es en realidad el índice de un libro que publicamos en 2019 y que aprovechamos estos que son estos diagramas como de síntesis del punto de partida, o de la conclusión, digamos, del análisis que es el primer paso del proyecto. Como ya de cualquier manera los hacemos para cada proyecto, pues los utilizamos en este caso como icono casi para el índice del libro. Y después está el tema otra vez del dibujo, ¿no? Por supuesto hacemos dibujos también de corte arquitectónico. Y en el caso específico del libro, tuvimos un momento como muy particular porque por supuesto teníamos los planos arquitectónicos, pero esos difícilmente se pueden ver a la escala en la que se imprime un libro, o a veces tienen demasiada información y entonces hay que limpiarlos. Entonces también hay como diferentes momentos y diferentes escalas y diferentes formas, digamos, de dibujar lo mismo, que también pues nosotros hemos ido ahí como explorando, porque también en estos 16 años pues nos hemos ido dando cuenta, y muchas veces eso no está tan claro, digamos, en las escuelas de arquitectura, que mucho de la arquitectura también tiene que ver con una comunicación deficiente, ¿no? A veces a través de la palabra, pero mayormente a través del dibujo. Entonces, bueno, volviendo al tema de las maquetas que inundan el estudio, pues ahí las ven unas apiladas encima de otras, con algunas estructuras que hemos mandado a hacer para poder ponerlas. Y no es una colección de Lego, una exhibición de, sí, de nuestro ego profesional, sino que más bien es una serie de objetos, por así decirlo, o de elementos de proceso que estando en la sala principal de la oficina muchas veces nos ayudan a poder transmitir ideas de manera un poquito más clara, y a nosotros también repasar, digamos, proyectos anteriores, estrategias,
que hay veces que se repiten, digamos, en proyectos nuevos, ¿no? Otra vez en esa voluntad, digamos, de expresar con las maquetas más claramente entre nosotros y con el resto de las personas algunas ideas o algunos procesos. Estas son entonces unas maquetas que hicimos para hablar precisamente de lo que les acabo de decir, para una exposición. Este es el espacio en donde se hacen esas maquetas, es el espacio, creemos nosotros, más grande y más agradable de la oficina, porque todos antes o después estamos ahí haciendo maquetas. La única máquina, digamos, para hacer maquetas que tenemos es esa que ven ahí, que es un alambre caliente para cortar poliestireno, este, porque creemos que fielmente, no quiere decir que no usemos cortadoras láser y cosas, pero creemos fielmente en que el trabajo, digamos, manual de hacer una maqueta eh, comparte, digamos, y aclara muchas o sea, muchas cosas de la realidad material de una forma, de la realidad gravitacional, de una proporción, etcétera. Entonces, muchas de las discusiones entre socios y con el equipo que nos ayuda, que trabaja con nosotros, suceden alrededor de esta mesa, siempre como de la mano de las maquetas, ¿no? Y ahí pueden ver también en la parte de atrás, pues como también siempre las iteraciones entre del mismo proyecto casi obsesivamente, para buscar siempre esas pequeños o grandes ajustes a veces en, en cada una de las propuestas, ¿no? Creemos que mientras más maquetas hay de un proyecto, creemos, a ser mejor en el sentido de que se exploraron más alternativas, se entendieron más ventajas, más desventajas. Generalmente los proyectos acaban siendo de alguna forma como híbridos que recogen la mayor cantidad de ventajas de todas las iteraciones. Entonces, bueno, y otra vez, ¿no? Estas no son maquetas de proceso, estas sí son maquetas de presentación. Esta es la maqueta de la maqueta. Como ven, estas están hechas con poliestireno. Y luego esas maquetas que se mandaron a hacer en madera, finalmente acabaron cuando presentamos el libro, también en una exposición, en un museo aquí en la Ciudad de México, pues de cada una de esas maquetas. Otra vez, con la intención de transmitir la idea de que la arquitectura, nuestra manera de verlo, no se puede entender, por supuesto, digamos, antes de ser construida, la única manera de verdad, de tratar de aproximarse a una comprensión de la arquitectura es a través de su representación tridimensional en maquetas. Cambiando un poco de tema y reflexionando sobre nuestra práctica y el momento en el que nos toca, este momento en el que nos toca trabajar y este mundo, porque decía Octavio Paz que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Entonces, pues, el momento en el que nos toca trabajar, creemos que es, digamos, de alguna manera nuestra responsabilidad estar enterados de qué es lo que está pasando y de qué debería hablar y desde dónde debería hablar la arquitectura y desde qué principios, digamos, debe operar la práctica, etcétera, ¿no? Entonces reconocemos que hoy en día, y para bien y para mal también en algunos aspectos, hoy en día pues estamos en un momento en donde ya pasamos, y ahora lo veremos, pero pues ya pasamos ese momento de las grandes estrellas de la arquitectura, de los grandes proyectos, de los arquitectos globales, y pues estamos volviendo a esta valoración de los elementos locales, de las culturas locales también, milenarias, originarias o no, pero finalmente de las culturas locales y con ellas los materiales, los sistemas constructivos. Entonces hay, digamos, como un reaprendizaje sobre lo local, que no necesariamente es un regionalismo crítico, ya pasamos también por ahí, pero estamos, digamos, como en ese momento en donde también por la escasez, digamos, de recursos cada vez más grande y la contaminación también cada vez más grande, entonces estamos pasando por un momento en donde entender el aprovechamiento de recursos, pero sobre todo entender dónde está el lujo, es importante, ¿no? Entonces pasamos de estos proyectos con mucha tecnología a veces, no que este proyecto, por ejemplo, que está aquí no la tenga, pero tiene una tecnología vista desde un punto de vista distinto, pero no, con muchos recursos, con muchos metales, con mármoles importados de quién sabe dónde,
esa idea de lujo se ha ido transformando a otra cosa, ¿no? Y entonces eso es algo que tratamos de incorporar en nuestros procesos. Sin embargo, nosotros, y quizás por lo tanto, bueno, más bien por causa de eso, nosotros, los 4 socios, fuimos educados en los años 90, que era este momento de MBRDB y de Rem Koolhaas y de todas estas oficinas internacionales que desde el primer mundo dictaban de alguna forma cómo debía ser la arquitectura, y era esta arquitectura espectacular de gestos, ¿no? Como de objetos. Y hoy lo vemos de manera crítica, pero entendemos que también pues, esa fue como parte de nuestra formación. Después esa especie como de esquizofrenia, ya con el cambio de milenio, eh, se vuelve todavía más radical, ¿no? Y entonces están estos arquitectos hiper posmodernos, con estas arquitecturas esquizofrénicas, pero por otro lado también como totalizantes y que homologan, digamos, los paisajes, ¿no? Que empiezan a tener más que ver con un principio de discurso y también con un principio de búsquedas formales, unas más interesantes que otras, pero que muchas veces poco tienen que ver con el lugar y poco tienen que ver con el contexto y poco tienen que ver con lo local. Eh, y ya, y entonces para el 2010, que es el año en el que empezamos la oficina, ese universo del Star System empezaba, digamos, a ser cuestionado, y no que Sana no lo sea, pero, pero por lo menos sí empieza a haber, digamos, otra vez una revalorización de lo local, de qué significa, digamos, la tecnología, la industria de cada uno de los países, qué se puede hacer, ¿no? Como en congruencia con esas condiciones. Y en diferentes sitios del mundo entonces empiezan a suceder diferentes cosas, ¿no? Hasta, por ejemplo, en 2016, bueno, en 2016 Aravena recibe el Pritzker, pero un par de años antes empieza a haber, digamos, como este cambio, este giro hacia otras arquitecturas que empiezan a pensar en otras cosas. En el caso, por ejemplo, de la vivienda incremental de Aravena, que pues hizo sus exploraciones y algunas implementaciones, tanto en Chile como en México, y fueron cosas que pues, nos fueron alimentando. Entonces, eh, aquí les empiezo a platicar de un primer proyecto que hicimos, y creemos que una de las cosas que hoy la arquitectura debería buscar, no sé si lo tiene o no, pero que la arquitectura quizás debería buscar es su tema de empatía, ¿no? De pronto hemos perdido esa capacidad de entender que la arquitectura es una profesión, es un servicio, y que debería estar al servicio de los demás y no de nosotros ni de la arquitectura misma. Entonces, en este caso, hicimos es una comunidad en una sierra, aquí en la República Mexicana, que producen madera, y entonces nos invitaron, bueno, en realidad era un concurso de la Asociación de Construcción con Madera en México, y bueno, pues la convocatoria del concurso era generar una vivienda con madera, y esta pues fue nuestra aproximación. Entonces, bueno, pues hicimos esta estructura que se levanta del piso, que tiene una especie de plataforma elevada para evitar temas de humedad, de inundación, y tiene, digamos, esa forma que lo que permite es tener una doble altura en ciertos puntos, y la cubierta, que pudiera parecer así como muy tecnológica, en realidad no lo es. La intención era, ahí medio se pueden ver esos cables de acero, la intención era reutilizar, son zonas en donde generalmente en México, como son zonas de madera y hay explotación de la madera, para transportarla hay muchos camiones que utilizan unas lonas para cubrir la madera. Esas lonas se van deteriorando, llega un momento en el que ya no se pueden usar, y entonces la intención era reutilizar, digamos, esas lonas para generar esa cubierta con esas aperturas que permitían el paso del aire. Eh, y nada, entonces digamos, este es como el objeto, digamos, arquitectónico, pero otra vez, como yo les decía
la oficina se llama Arquitectura y Territorio. Entonces, más allá del objeto arquitectónico, que pudiera o no ser interesante y ofrecer o no una espacialidad distinta y posibilidades de crecimiento, etcétera. Lo que nos interesaba también era cómo esta pieza pudiera empezar a relacionarse con el territorio y cómo pudiera empezar a articular, digamos, las diferentes necesidades y las diferentes condiciones de las propias comunidades. Entonces, veíamos que de pronto esta unidad, y eso es algo que se repite mucho en nuestro trabajo, la idea como de la unidad, cómo esa unidad se puede replicar o se puede agregar con un cierto orden y cómo esa agregación de esas unidades genera finalmente un sistema que tiene diferentes posibilidades. Entonces, en este caso, por ejemplo, había unidades individuales que pudieran ser o casas o pequeños graneros, o zonas para guardar herramientas, lo que sea. O, por ejemplo, como pueden ver a la izquierda abajo, bueno, más o menos en medio de la imagen, se podían agregar en esa especie como de cuadrángulo sin esquinas y eso pudiera empezar a generar unos espacios más de encuentro, más comunitarios, etcétera. No ganamos el concurso y nos quedamos con algo de aprendizaje. Luego decíamos, bueno, pues en qué piensa, ¿no? Digamos, o sea, cuando hacemos arquitectura, creo que también de pronto, eh, también por una serie de circunstancias que ahorita no vamos a necesariamente a detenernos, pero eh, muchas veces acabamos siendo como muy reactivos y no nos damos el tiempo como de pensar las cosas antes de hacerlas. Y generalmente cuando uno reacciona se equivoca. Este es otro proyecto que hicimos en la Ciudad de México, en el Zócalo, que es la plaza más grande de la ciudad y para el caso de toda América Latina. Es un espacio de representación, es un espacio colectivo, es un espacio de manifestación política, etcétera. Esta es una pieza artística que hizo Spencer Tunick en la ciudad. Entonces es un espacio que se ha utilizado, digamos, en el tiempo de muchas diferentes formas, con diferentes lógicas. Su materialidad y su realidad física ha demostrado diferentes entendimientos con respecto de qué es una ciudad, cuál es el papel del paisaje, etcétera. Y en el tiempo, en los tiempos más recientes, la plaza se ha vuelto una especie, nosotros decimos, de manifestódromo, en donde siendo un lugar que ya no tiene esas palmeras, ya no tiene esa vegetación, digamos, es una plataforma hiperflexible en el sentido de que casi se puede hacer cualquier cosa ahí. Y entonces ha habido ferias, exposiciones, eventos políticos, eventos públicos, manifestaciones, etcétera, en esa plaza que la han ido transformando temporalmente y esa transformación temporal de ese espacio abierto a nosotros nos parecía muy interesante. En ese contexto nos invitan, digamos, a esta feria, es la Feria Internacional de las Culturas Amigas. Este fue un primer una primera versión de la feria, en donde nuestros colegas de productora resolvieron, por así decirlo, la feria con estas carpas que se rentan para las diferentes representaciones diplomáticas en la ciudad y decidieron hacer al estilo, digamos, más como de la aproximación hacia la arquitectura del objeto, este pabellón de madera, que está aquí a la izquierda en la imagen, bueno, que sugería un recorrido y que se atravesaba a través de esa rampa y que entrando ya propiamente en el pabellón cerrado, pues estaba la exposición de la Ciudad de México, etcétera. Y nosotros volvimos, a nosotros nos tocó hacer la segunda versión y más allá del objeto, nos interesaba más otra vez, ¿no? Como lo que ya les platiqué, la memoria histórica, la escala y los flujos que genera la plaza, la identidad y sobre todo también la sombra, ¿no? Es un lugar tan grande en un clima, pues no tan tropical como el de ustedes, pero un clima que llega a ser muy caluroso y que estando a 2.240 metros de altura, es un sol de montaña que puede ser como muy violento. Entonces también había un tema de sombra ahí que hay que tener cuidado. Y no por, no, no, o sea, sí por criticar, pero de manera positiva,
quisimos entender cuáles habían sido, digamos, las condiciones de la feria anterior y si de alguna manera se podían repensar. Entonces, digamos, en la feria anterior estaban aquellas carpas, en esa como lógica, digamos, un poquito más marcial, donde las capas estaban encontradas y generaban un flujo que se revolvía, por así decirlo, que generaba cierto conflicto, porque la gente enfrente de algunos puestos o stands tenía que esperar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los stands que ofrecían comida, pues tenían que esperar a que se produjera, digamos, la comida que iban a consumir. Y eso generaba un problema con los flujos. Y luego, bueno, pues estaba esa condición como de naves, ¿no? Que había esta condición de exterior-interior. Y después sí, pues estaban esas piezas aisladas y finalmente el pabellón como una pieza particular, aislada también. Entonces nosotros en esa búsqueda, digamos, de una cosa más sistemática, decíamos que el proyecto quizás no estaba en el diseño del objeto, sino que estaba en el diseño del sistema de navegación. Entonces intentábamos hacer un flujo que no estuviera contenido por otros pabellones enfrentados, que hubiera un área de sombra en donde la gente pudiera esperar a pesar de tener que hacer filas, y cómo estas piezas otra vez se podían agregar para generar un sistema mayor que las mismas piezas. Después, bueno, pues está el zócalo y casi que en esta como tradición de los ejes compositivos y bla, decíamos, bueno, pues sí, hay un eje norte-sur y entonces como que la primer respuesta más lógica era pues dividirlo en 4 partes iguales, pero después nos dimos cuenta, como se ve de este lado a la derecha, que esos ejes realmente a lo mejor sí responden como a una de las calles, pero no responden realmente como a los flujos que suceden en la plaza. Entonces empezamos a pensar si tenía que ser esa división en diagonal, si tenía que ser de más números, etcétera, hasta que llegamos al entendimiento de que quizás tenía que tener una direccionalidad distinta, en donde en vez de 2 ejes que se cruzan al estilo, digamos, más clásico, podía ser una lógica de 3 que direccionara más hacia los flujos que suceden. Y con base en eso, este es uno de esos diagramas de los que hablaba antes. Con base en eso, eh, digamos, resolvíamos, según nosotros, esas condiciones de navegación, de aproximación a los stands, de agregación de las diferentes piezas. También son piezas que algunas eran más extendidas y otras menos, porque algunas tenían más países que otros. Entonces era un sistema, digamos, flexible que nos permitía incorporar esta diferencia, y así lo hicimos, ¿no? Entonces dividimos temporalmente el Zócalo en esas 3 plazas. Una, que es una plaza, no sé si se ve mi puntero, pero una plaza que era más de pausa, como hacia la catedral y hacia el Palacio Nacional. Otra plaza, esta más larga, que remata la llegada desde esta calle, que es así, era, digamos, como uno de los ejes principales. Y después esta, que se direcciona, digamos, tanto hacia 5 de mayo como a 16 de septiembre, y que hacía esa boca, digamos, hacia el mayor de los flujos. Esta es una de esas maquetas que también les mostraba para la exposición, que resume de alguna forma la estrategia, y ahí ya pueden ver como la intersección, por así decirlo, de los 3 volúmenes, o más bien la extensión de los planos de los 3 volúmenes, creaban naturalmente este espacio central, también triangular, que ese entonces se volvía el foro de la Ciudad de México. Entonces teníamos la zona más de pausa, en donde había un escenario, y las 3 naves y estas 2 plazas temporales que hacían esas especies como de espacios de aproximación hacia la feria. Otra de las cosas que aprendimos de la feria anterior era que toda esa madera que se había usado con dinero público en los periódicos se preguntaban, bueno, ¿y qué va a pasar, no? Con toda esa madera que además ya está cortada a piezas muy particulares, no se puede necesariamente reutilizar. Y para evitar bueno, para aprender, digamos, de esa condición anterior, nos preguntamos cuál era la estructura, digamos, por antonomasia temporal de, de un pabellón, ¿no? Y pensamos en los andamios, esas estructuras que se arman temporalmente con un fin, se desarman y luego se vuelven a utilizar para otro. Y
muchos de estos andamios, no sé cómo los llamen ustedes, pero estos andamios, muchos de los sistemas son muy limitantes, sobre todo porque las uniones son siempre o a 45 o a 90 grados. Y en este caso hay este sistema que además, ventajosamente para nosotros, la patente acababa de terminarse, digamos, el uso exclusivo de la patente, entonces empezaban a salir muchas empresas que lo ofrecían, de otra manera no lo hubiéramos podido pagar con los recursos que teníamos. Y nada, este sistema que tiene estas rosetas ofrece 90 grados, 40 grados, 35, 30 grados, 60 grados. Entonces, con base en esa condición de este sistema de andamios, pues nos dimos a la tarea de ver cómo lo podíamos llevar a sus límites y entonces empezamos a ver si podíamos hacer, cómo podían ser las columnas, esas columnas cómo se podían conectar, qué claro podíamos conseguir, etcétera. La primera versión de eso tenía unas fachadas que tenían unas lonas que giraban como unas especies de branquias y para no equivocarnos, pues hicimos otra maqueta, esta sí a escala real, para entender cómo se tenía que montar, digamos, todas estas piezas, cuáles eran las lógicas, también para que todo el equipo que acabó haciendo la instalación final pudiera practicar, encontrarse los obstáculos antes pues de tener que entregar, digamos, la pieza, que otra vez, como ustedes saben, los tiempos políticos y los de la arquitectura no son necesariamente los mismos, muchas veces no coinciden. Entonces, bueno, entendimos un montón de cosas, de piezas que había que poner como proceso de montaje y luego se quitaban. Y empezamos a hacer estas pruebas de esta lona, digamos, que giraba. Y otra vez nos empezamos a dar cuenta que había algunas cosas que no eran congruentes, ¿no? Entonces, de pronto entendimos que si la estructura tenía una geometría y ofrecía una geometría, pues entonces que a lo mejor nuestra necesidad de hacer que estas lonas giraran como branquias eh, no era, digamos, el mejor camino a seguir. Y entonces pensamos que quizás si la lona de alguna forma hacía eco o replicaba la estructura que los mismos andamios nos daban, pues por ahí se podía caminar en una lógica más así como de origami y lo volvimos a probar. Fue mucho más sencillo. Ahí está tu país, Diego. Y, y otra vez nos regresamos a la maqueta para entender pues cómo se veía, si había unos planos que se podían poner en otra condición para permitir el paso del aire, etcétera. Y bueno, pues cuáles eran los efectos, tanto estéticos, pero sobre todo espaciales que generaban, ¿no? Y cómo se distribuían los stands, etcétera. Y volvimos a la maqueta. Y entonces al final logramos hacer un claro de alrededor de 25 metros con puros palitos de 3 centímetros de diámetro. Y al centro, como les decía, pues había esta pieza triangular, que era simplemente la extensión de cada uno de los lados de los 3 pabellones grandotes, que se volvía pues, ese espacio central de la representación de la Ciudad de México, que era un espacio, digamos, ambiguo en términos de programa, que tenía esas especies como de gradas o de escalinatas que hacían las veces de foro, ¿no? Para presentaciones, para charlas, para espectáculos, lo que fuera. Este es el plano, digamos, final, con esas 3 plazas. Otra vez la de los espectáculos y conciertos y las otras 2 que eran más como espacios, digamos, de llegada y de comida. Este es un video. Esto tiene una música, pero de hecho le voy a bajar porque la oigo yo demasiado fuerte. Este, Este es un video institucional que hizo el gobierno, la institución de gobierno que nos contrató. Es un time-lapse de la construcción. Más allá del entretenimiento, digamos, lo que pretendía mostrar era que, bueno, pues fue un equipo de gente bastante grande. Fueron 3 días, día y noche, trabajando porque nos entregaron la plaza un 10 de mayo, un 11 de mayo por la mañana, después del Día de las Madres, que hubo un concierto de Alejandro Fernández. Y esto tenía que estar listo para el 13 de mayo, entonces, no 14. Entonces, pues, fueron 3 días y noches súper intensos en los que, como ven, había un montón de personas trabajando todo el tiempo, todos con instrucciones, digamos, bastante sencillas y que además
ya habíamos probado en esas maquetas escala 1:1. El resultado no necesariamente es sencillo en términos geométricos, pero las instrucciones sí lo eran, ¿no? Entonces eso creo que de alguna forma también eh, ah, ejemplifica cómo la complejidad no es otra cosa que la suma de cosas sencillas, una suma sistemática de cosas sencillas. Hubo un montón de problemas que hubo que resolver. El Zócalo tiene subsidencia, entonces había zonas que eran que estaban más hundidas que otras y había que hacer ajustes, máquinas que se descomponen, gente que no llega a trabajar, eh, andamios que se terminan y entonces presiones políticas que hicieron que un señor acabara con coma diabético en el hospital, etcétera. Una serie de historias que luego se quedan fuera de las fotografías de la arquitectura y que vale la pena pues entender que son muchas vidas y son muchos esfuerzos los que se ponen al servicio muchas veces de un proyecto que puede o no ser capricho. Pero bueno, voy a pausarlo o lo voy a adelantar igual un poco para que vean en qué, en qué terminó. De todos modos, ahorita más adelante hay algunas fotografías. Pero bueno, fue un proceso, como les decía, muy intensivo. El pabellón duró construido 10 días. Era un pabellón que tenía otra vez pues, alrededor de 8,000 metros cuadrados cubiertos, que se construyó pues otra vez en esos 3 días. Y bueno, esto es el resultado final. Me cuesta un poco de trabajo describir fotos porque no dudo de su inteligencia ni de su vista. Pero bueno, intentábamos hacer este diálogo también entre las construcciones perimetrales en el Zócalo y el pabellón, que generaba un ritmo, una especie de pórtico que trata, digamos, como de establecer un diálogo con esas otras construcciones más coloniales, ¿no? Más antiguas. Y lo que ya les dije, pues dividir temporalmente la plaza, incorporar pues, las representaciones diplomáticas, generar espacio público, tratar de generar un sistema eh, con todos esos letreros, digamos, incorporados a la fachada o esas letras que permitían más o menos rápido entender cuáles eran las diferentes zonas del mundo y cómo te podías ir aproximando al país que estabas buscando. Se hicieron pues, eventos masivos, ¿no? De una ciudad de 30 millones de personas. Les decía que el pabellón duró 10 días en el Zócalo y recibió a más de 3 millones de personas. Y bueno, generó pues, una serie de efectos que duraron unos días, de condiciones, digamos, con respecto también, de contraste también con respecto, contraste y diálogo, digamos, con respecto de las construcciones del centro. Y nos gustaba pensar que pues también es una manera, digamos, desde la arquitectura de presentar ante mucha gente pues, otras alternativas, ¿no? Otras alternativas de construcción, otras alternativas de espacio, otras espacialidades, otras formas de entender cómo se pueden utilizar las cosas, cómo se puede encontrar la gente, cómo se puede utilizar, por ejemplo, un sistema constructivo quizás de una manera distinta, cómo eso otra vez genera una expresión formal, ¿no? Diferente, es decir, presentar alternativas. Y volviendo a la feria, como les decía, esta fue la primer eh, iteración, por así decirlo, de la feria y del pabellón. Luego nos invitaron a nosotros y nosotros pensando también en otras cosas que luego los arquitectos no pensamos. Nosotros, digamos, tuvimos la suerte o el privilegio de que nos invitaran a hacerlo, pero abogamos mucho porque se volviera un concurso, o sea, que no fuera una cosa de dedazo, de asignación, sino que se volviera un concurso, que se involucrara más oficinas. Y entonces la tercera versión ya fue concurso. Nosotros ayudamos, digamos, a la organización del concurso, al jurado, etcétera. Y para la siguiente versión, entonces ya se pudo hacer un concurso. Creo que la primera versión fue por una invitación de currículums a un grupo más o menos reducido, en donde ganaron Jorge Ambrosi y Gabriel Echegaray en el 2016. Después, en el 2017, el colectivo del Uno, que fue un momento bien,
interesante, bonito, porque fue un colectivo de arquitectos que no existía, que se juntaron para hacer el concurso, que lo ganaron, que lo construyeron y después, pues, como en esta cosa efímera, se disolvió. Pero bueno, este fue su pabellón. Y después finalmente en 2018, TEO, que es otra oficina de arquitectura en México, que si no la conocen, bueno, de todas, los invito a revisar su trabajo, pero esta, digamos, fue la última versión de la feria, y desgraciadamente pues cambió la administración y todo eso que se había ganado en términos de reclamo del espacio público, de poder poner algo de presupuesto público para la gente, para la arquitectura, etcétera, pues se perdió con la nueva administración que ya no le dio seguimiento. Otra de las cosas que discutimos, platicamos en la oficina es esta idea de las partes y el todo. Eh, y en ese sentido, rápido les platico este proyecto. Este proyecto se da en el contexto de la Ciudad de México. Esa línea punteada que ven es la trayectoria de una línea de tren que llega en la parte inferior izquierda a esa esquina en donde hubo y hoy sigue estando una fábrica de harina, que es muy importante. Entonces, el tren que transporta esa harina sigue pasando una o dos veces cada X periodo de tiempo, pero el resto del tiempo, cuando no está, pues es una vía que se ha vuelto, aquí es donde está el Museo Jumex y el Museo Sumaya, que probablemente conocen, y es una zona que se ha ido desarrollando mucho, que hay centros comerciales, que hay oficinas, y sobre todo las oficinas atraen a una población que llega en metro y que camina, digamos, por esta trayectoria de las vías cuando el tren no está pasando. Pero la condición, digamos, de seguridad, de imagen urbana, etcétera, siendo prácticamente el derecho de vía del tren, pues no es, digamos, como la mejor, ¿no? Entonces, a propósito de la... Y bueno, y el concurso pues nos invitaba como a repensar, digamos, cómo se podía mejorar esa condición. Eh, y nosotros lo que hicimos al ver esa franja es que en las cercanías de esa franja existen hoy muchos sitios de interés que no están necesariamente sobre la franja del tren. Entonces, como les decía, está el Museo Jumex y el Museo Sumaya, cerca de ahí está Reforma y el Ángel de la Independencia, está el Museo del Chopo, el Pabellón Morisco, etcétera, el Monumento a la Revolución, un montón de lugares muy representativos de la Ciudad de México y de espacio público, que en el imaginario colectivo son bueno, son elementos aislados. Y a pesar de estar en un sitio muy cercano en la ciudad, otra vez en el imaginario colectivo pareciera que son elementos que no se comunican, porque de hecho no lo hacen, pero que tienen, según nosotros, la posibilidad de comunicarse, que son todos esos puntitos que ven. Algunos son espacios públicos, algunos otros son espacios culturales, otros son espacios educativos, otros son espacios comerciales. Y luego esas zonas que están marcadas con esa otra línea punteada son zonas que otra vez en el imaginario colectivo sí tienen como cierta coherencia. El centro de la Ciudad de México, la colonia Roma, la Condesa, la zona del Museo de Antropología, Polanco, etcétera, ¿no? Pero a pesar de estar muy cerca, otra vez pareciera que están muy lejos, ¿no? Y luego el tráfico pues no ayuda a, digamos, a entender que realmente están muy cerca. Y después hay zonas en esa parte de la ciudad que ya están muy consolidadas. Esta es esa zona de oficinas que les decía. Luego esta es la trayectoria del tren. Aquí hay otro corredor urbano cerca del Politécnico, que son las universidades más grandes de la ciudad. Y después está Reforma, como estos bulevares, digamos, afrancesados, muy característicos de la ciudad y que están muy cerca. Entonces nosotros decíamos, bueno, si hacemos un offset de esa línea y la completamos en esos pequeños sitios que les hace falta para que se genere un circuito, podríamos conectar todas estas zonas y toda esta oferta de espacio público, cultural, etcétera, en esto que nosotros llamamos el circuito jardín. Y bueno, otra vez esta es la maqueta que trata de mostrar eso, ¿no? Hay eh, eh, estos puntos, digamos, de interés, por así llamarlos, y esta estrategia de paisaje a nivel urbano que pudiera
que pudiera conectarlas. Y eso pues hablaba del paisaje originario del territorio que ocupa hoy la Ciudad de México. Y ese circuito era no solo conectaba estos puntos, sino que era un circuito de movilidad para bicicletas, para peatones, para corredores, una serie de paseos que tienen que ver con la oferta cultural, una conexión de los diferentes espacios abiertos que están en la ciudad a lo largo del circuito, dentro del circuito y fuera del circuito, la posibilidad de incorporar un arboretum nacional, una estrategia hidrológica también que tiene que ver con dos grandes sitios, el bosque de Chapultepec y la zona del Politécnico, que ya funcionan como centros de la estrategia hídrica de la ciudad que se podían reforzar, y todos los destinos que el circuito conectaba, ¿no? Esta es la propuesta para el arboretum, con las diferentes condiciones de suelo y de vegetación presentes en la cuenca donde está la Ciudad de México. Y bueno, este es el plano ilustrativo en donde, no sé qué tanto conozcan la Ciudad de México, pero bueno, se podía reconocer, digamos, las zonas que ya están más consolidadas y después simplemente esas acciones como de conexión para que se pudiera generar, digamos, todo el circuito, ¿no? Bueno, entonces es un sistema de espacio público que, como dije, va conectando diferentes mercados, espacios públicos, sigue permitiendo el funcionamiento del tren porque tiene que pasar, digamos, a la fábrica de harina todavía, pero en los tiempos en los que el tren no pasa y los espacios que ya, digamos, la operación del tren no necesita, los aprovechaban, digamos, para hacer estos corredores, ir poniendo también estos pabellones de activación del espacio, etcétera. Bueno, y bueno, otra vez este es el diagrama, ¿no? Final que muestra pues esas zonas ya consolidadas, toda la oferta que hay en la ciudad, etcétera. Aquí hay un video, pero voy a tratar bueno, no sé cuánto llevamos, creo que ya llevamos como media hora, entonces me apuro. Y otra cosa de la oficina es esto, ¿no? O sea, como pensar qué es lo que hacemos los arquitectos y qué escala le queremos dar a nuestra profesión, ¿no? Siempre, digamos, yo digo, ¿qué es la arquitectura? Siempre pregunto y cada uno de nosotros tiene su respuesta, pero de nosotros me refiero también a ustedes, cada persona tiene su respuesta, pero pues, ¿qué es la arquitectura y qué hacen los arquitectos, ¿no? Y cuando mi sobrino de 6 años me pregunta, pues casi que siempre la respuesta inmediata es, bueno, más bien la pregunta que le haces, oye, tú arquitecto, ¿qué haces? Pues casas y edificios, ¿no? Y entonces les tienes que decir que sí, pero nosotros en la oficina creemos que pues, no solo hacemos eso, que nuestra responsabilidad quizás tiene que ver con otras cosas. Por supuesto, es importante entender los modos de vida, el momento de vida, verlos de manera, desde la perspectiva, si quieren, estética, que es la menos importante, pero en términos de comunidad, en términos de vecindad, en términos de recursos, todo lo que ya empezamos a platicar. Pero también qué pasa cuando vas haciendo como un zoom out, ¿no? Entonces, sí hacemos casas y edificios, pero también a veces pues, tenemos que pensar en conjuntos, a veces tenemos que pensar en escala de distrito, a veces, y nosotros viviendo en la Ciudad de México, no podemos escapar a la realidad de la escala urbana. Y luego la ciudad, cómo está implementada o no, y cómo afecta, digamos, al lugar en donde está, y cómo entonces se empieza a conformar, digamos, el territorio. Y todas esas cosas desaparecen cuando la actividad que nosotros hacemos acaba en un Excel. Y entonces el Excel pues deja fuera un montón eh, de principios, un montón de preocupaciones, un montón eh, de jerarquías, digamos. Sí. Incorpora digamos, otras lógicas que tienen que ver más con la tecnocracia y con los números y con las finanzas, que con eso no quiere decir que no sea importante, pero el sacrificio muchas veces es muy grande. Y entonces, de pronto también a veces el arquitecto acaba, ante eso, acaba como encerrándose casi en sí mismo y pensando en lo que quiere pensar, porque las influencias de lo que está allá afuera muchas veces, eh,
otra vez, como decía antes, desnudan, digamos, a la arquitectura de lo que muchos arquitectos creemos, ¿no? Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es la paradoja de los aires acondicionados, ¿no? De pronto tenemos calor y bueno, pues claro, la opción, y peligrosamente además, la opción más factible y más rápida y más, no necesariamente económica, pero sí cada vez más económica, que ese es uno de los problemas, pues es poner un aire acondicionado y ya terminamos, ¿no? Entonces volvemos a esta como condición de lo local, de lo micro, en donde vemos el problema de manera aislada y dejamos de entender el problema en términos del territorio. ¿Y qué pasa, no? Esta paradoja en donde sí, el aire acondicionado efectivamente mejora el confort dentro de mi coche, dentro de mi casa, dentro de mi oficina, pero ese calor pues está emitiendo hacia la atmósfera y, y en realidad estamos calentando el planeta. Decía yo que lo peligroso, digamos, de que estas tecnologías sean cada vez más accesibles, aunque hay que decir también que se han desarrollado mucho y que hay muchos esfuerzos porque contaminen y calienten lo menos posible, pero el problema es que estas tecnologías a la hora de bajar de precio se vuelven accesibles para muchas más personas y entonces el problema, digamos, que se multiplica o se potencia, digamos, a la N, ¿no? Y entonces, de pronto también hay momentos en donde hay mucho doble discurso, ¿no? De pronto hay personajes que nos hablan de otras maneras de generar energía, de una preocupación, en mi manera de verlo, muchas veces muy superficial sobre el calentamiento global y la necesidad de pensar la arquitectura y el desarrollo desde otras perspectivas más sensibles y más ecológicas. Y luego, de nuevo, ¿no? Hay mucho doble discurso. Entonces, a propósito de la arquitectura sostenible, nosotros nos preguntamos, nosotros no somos una oficina que navegamos con la bandera de ser una oficina que se caracteriza por un diseño de sostenibilidad y no porque no nos interese, sino porque creemos que la sostenibilidad es un must, algo inescapable, digamos, para nuestra profesión y que cuando vemos, por ejemplo, la arquitectura vernácula, pues es una arquitectura que es mucho más sostenible que muchos de los esfuerzos que se hacen contemporáneamente. Sí, también es cierto, muchas veces mucho menos mediáticas, mucho menos espectaculares, pero muchas veces mucho más sostenibles, ¿no? Entonces creemos que la sostenibilidad es intrínseca a la arquitectura o debe serlo. Y otra vez, ¿no? Hay mucho greenwash, entonces, o por supuesto un fotomontaje que lo que pretende poner en la mesa es, bueno, pues, ¿qué es, no? Esta arquitectura verde, esta arquitectura sostenible, muchas veces es una fachada, ¿no? Y eso lleva también a otra preocupación que vivimos todos, ustedes también, ustedes quizás más pronto que tarde que nosotros, de estos fenómenos, digamos, a nivel territorial y global, de los que no nos damos cuenta. Igual que con los aires acondicionados, el fast fashion, por ejemplo, pues sí, está padre que haya descuentos y que podemos, tuanis, como dicen ustedes, y que podemos comprar un montón de ropa para usarla una vez y luego tirarla a la basura. Y eso, otra vez, a nivel colectivo, a nivel de multiplicación y de potenciación, genera, digamos, esta condición, ¿no? En donde en el mundo, en África, en Chile, hay nuevos paisajes completos, nuevas montañas completas de, de ropa eh, tirada a la basura, ¿no? Y hay nuevas topografías, o sea, ya se está modificando la topografía del planeta gracias al consumo, en este caso de ropa, y como esto hay también muchos otros consumos que generan otras topografías, y que está sucediendo, ¿no? A través del fast fashion. Y lo mismo pasa entonces con el cambio climático, ¿no? Lo podemos ver de manera abstracta y seguir hablando del cambio climático de una forma superficial, pero ya estamos viviendo las consecuencias. Es decir, ya hay sitios en el mundo, particularmente
en las zonas más calientes, en donde la vida deja de ser viable y eso genera estas migraciones que por supuesto cada país no las quiere, ¿no? Italia trata de frenar a la gente que viene de África y México trata de frenar a la gente que viene de Centroamérica y Estados Unidos trata de frenar a la gente, pero eso no solo el tema de nacionalismo, que esa es otra historia en la que ahorita no nos vamos a meter, pero la realidad es que empieza a haber ya sitios en el mundo en donde la vida empieza a ser imposible. Y eso creo que es algo que también es un cuestionamiento que tenemos que hacernos porque como profesionales del espacio y del territorio, debe ser una cosa relevante y no sé si vamos a encontrar respuestas, pero al menos tenemos que empezar a pensarlas. Y por último, decíamos así casi como forma de provocación, bueno, pues ¿qué es lo realmente sostenible, no? Si hay toda esta condición, digamos, como superficial, si yo pinto mi casa de verde, entonces pues ya soy sostenible, o si consigo una placa de alguna de las asociaciones que dan acreditaciones, bueno, ¿eso realmente es sostenible? ¿O será que lo realmente sostenible es la extinción del arquitecto y de la especie humana? En esa lógica, les platico rápido este proyecto en Tulum. Probablemente algunos de ustedes han oído o incluso conocen este lugar, que era un lugar fabuloso, fantástico, de selvas y de un asentamiento prehispánico muy sensible al lugar. Y hoy, bueno, pues está creciendo de manera desmedida por el turismo, cosa que también está pasando en paralelo en las costas de Costa Rica. Tulum y Cobá representan el segundo sitio arqueológico más visitado de México y, por supuesto, pues el desarrollo inmobiliario no tiene lineamientos y sucede un poco, sí, muy bottom-up, como está de moda, pero pues con un montón de carencias y de deficiencias, ¿no? Entonces, esta es la condición actual. No me voy a detener a describir todo, pero como les decía, Tulum, por el tema del turismo y toda la economía asociada al turismo que se empieza a generar en la región, es uno de los municipios con mayor crecimiento demográfico del país y empieza a formar parte de este desarrollo antrópico de la Riviera Maya, ¿no? En donde además tenemos, por fortuna, digamos, la historia de lo que ha ido pasando casi de norte a sur, desde Cancún hacia abajo, pero por desfortuna, pues no aprendemos de la historia. Entonces a Tulum le está empezando a pasar lo mismo que ya pasó en Cancún, en Playa del Carmen, etcétera, y se está destruyendo el territorio. Entonces, bueno, es otra vez, no quiero detenerme mucho, pero pues este es el análisis del crecimiento de Tulum y otra vez, ¿no? Esta falta de estrategia de los bordes urbanos con respecto y con relación al medio natural que finalmente tiene que sostener este crecimiento. Además, para complicar la ecuación, hay, como les decía, sitios patrimoniales en Tulum, no solo estas ruinas, sino también otros lugares. Para complicar todavía más la situación, hay manglares que son fundamentales, es un ecosistema fundamental no solo para la vida no antrópica y para la biodiversidad, sino también para la contención de los huracanes. Y luego, bueno, pues la conurbación que crece y aquí, como les decía antes, hasta abajo, la protección ante desastres, huracanes e inundaciones. Eh, Hay una serie de espacios naturales que se pudieran conectar trabajando con esos fragmentos, pero sobre todo la región entre Tulum y Cobá, que es otra de los sitios arqueológicos, es la que mayor aporte de agua dulce tiene hacia el mar, con un sistema de ríos subterráneos que no se ve en superficie porque son subterráneos, pero lo que sí se ve son todos estos puntos que son los cenotes, que están buenísimos para sacar fotos de Instagram, pero que luego nadie los respeta. Esos cenotes allá abajo de la tierra están conectados, muchos de ellos a través de ríos subterráneos, de agua cristalina, potable, etcétera. Y por supuesto, la ciudad lo que está haciendo es echando todo el drenaje a esos ríos que acaban en el mar. Ese mar también azul cristalino, en donde se meten a bañar todos los turistas, que cada vez pues, está más contaminado, ¿no? Este mapa de ríos subterráneos no existía, nos dedicamos a reconstruir con blogs de espeleólogos y cosas ese mapa con la intención de proteger eso que no se ve. Como no se ve, no se protege, pero que hoy en día, digamos, sí existe la tecnología para poder hacerlo. Entonces, bueno, reconocimos esos sitios donde se concentran esos ríos
subterráneos. Pensamos que esos pues, deberían ser sitios de protección ecológica con unos buffers de transición hacia la selva, y después ese que queda al centro con esa línea punteada sería, según nosotros, el ideal de territorio en donde la ciudad pudiera crecer. Por supuesto que los planes municipales de crecimiento no tienen nada que ver con ese polígono y están precisamente sobre los ríos subterráneos. Entonces, bueno, pues ahí está el plan de desarrollo. Nosotros proponíamos un área de desarrollo alternativa y estudiando las tendencias de crecimiento poblacional y eso cómo se representa en términos de densidad, con mayores densidades, mayor concentración y menos expansión de la mancha urbana y viceversa. Y luego, por supuesto, pensando en la parte no antrópica del lugar, la necesidad de crear corredores biológicos que garanticen la continuidad del paisaje, los ecosistemas y todas las especies que ahí habitan. Y bueno, con eso había una serie de estrategias que tienen que ver con anillos de contención, con sí la conectividad y la movilidad para las personas, para el pueblo, para los turistas, para los visitantes, pero con una serie de parámetros y guías de crecimiento que tratan de evitar esa desarticulación de la morfología urbana y tratan de conseguir coherencia. Para eso revisamos un sistema de urbanización presente en la península de Yucatán que se llama el Solar Maya, que está en diferentes poblados, que es un sistema de urbanización mucho más sensible con la geografía, con el clima del lugar, y los empezamos a estudiar para entender cómo funcionaban y bueno, y cómo eso podía, digamos, dialogar o mejorar o enfrentar las amenazas asociadas al desarrollo urbano no planeado, ¿no? Y bueno, y eso pues poco a poco va tomando forma y pues vamos definiendo los sectores de ocupación, la huella urbana, los diferentes tamaños de manzanas, que conforme están más al centro, la manzana es más pequeña, y conforme se aleja del centro, las manzanas van siendo más amplias para que haya más incorporación de paisaje, en esa idea de transición entre la ciudad y la selva. Los diferentes sectores de operación, la huella del espacio abierto, que como pueden ver ahí, digamos, el espacio abierto en las manzanas más centrales y más densas es menor, y conforme la manzana se va haciendo más grande y la densidad va bajando, va habiendo mayor presencia de espacio público y corredores verdes, ¿no? Y bueno, con eso pues, se va generando, digamos, la visión, digamos, de cómo pudiera articularse, digamos, todos esos componentes del lugar, cómo pudiera crecer la ciudad, cómo se pueden proteger los ríos, dónde están los espacios abiertos, cuál es el papel de los sitios arqueológicos, etc. Perdón por el salto cuántico, pero un poco ya para terminar, la reflexión que queríamos compartir con ustedes desde la oficina es, entonces, ¿qué es la buena arquitectura? ¿Cómo se define? Etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el periodo clásico y, digamos, desde la arquitectura que conocemos en el mundo occidental como clásica hasta el neoclásico, pues el virtuosismo en términos de arquitectura, pues dependía de qué tanto conocíamos las reglas de diseño, de proporción, de elementos de arquitectura, cómo se combinaban y quien conocía de mejor manera todos esos parámetros, entonces generaba una arquitectura que se consideraba una arquitectura, digamos, eh, más valiosa o más propia. Más adelante en el camino dejamos voluntaria e involuntariamente esa manera de evaluar a la arquitectura y de pronto aparecen pues, una serie de manuales. Neufert, por ejemplo, a lo mejor es el más famoso, pero hay un montón. Y entonces de pronto pues, el arquitecto más virtuoso es aquel que sigue, digamos, más a pie de la letra esos manuales, ¿no? Entonces ya no hay un tema de composición, ya no hay un tema necesariamente de proporciones, empieza a entrar en la discusión una serie de temas como de eficiencias que apuntan como hacia otros lados,
O luego de pronto a nosotros pues, nos tocó, les hablaba en los 90, este momento de transición entre dibujar a lápiz con tinta, pero a mano, versus dibujar con computadora. Y entonces, pues de pronto el mejor arquitecto pues, era el que sabía usar mejor AutoCAD, ¿no? Entonces, en los pasillos de la universidad, de pronto con los compañeros, es, oye, pero pues tú, ¿qué porcentaje de comandos de AutoCAD te sabes? No, yo me sé el 80%. Ah, no, bueno, yo me sé solo el 60%. Entonces tú eres mejor arquitecto que yo. Eso hoy ya no es un diferenciador y eso, saber o no saber AutoCAD no te hace ni mejor ni peor arquitecto. Ahora estamos en el contexto de la inteligencia artificial. Entonces ahora el mejor arquitecto es el mejor constructor de prompts o es el que mejor imágenes como más atractivas puede generar. Entonces, ¿desde dónde leemos y cómo evaluamos la arquitectura como disciplina y lo que nosotros hacemos y lo que hacen nuestros colegas? ¿No? O por ejemplo, hubo un momento en el mundo, en la historia en donde pues, el mejor arquitecto era el que tenía la oficina más rara, ¿no? Por ejemplo, este, o hoy, por ejemplo, el mejor arquitecto es el que tiene la oficina más grandota, el que explota a más colegas. Ese es el mejor arquitecto, el que hace los edificios más grandotes. O por el contrario, es aquel que tiene más premios y más trofeos. Y así evaluamos entonces la arquitectura. O es el mejor arquitecto aquel al que todos le aplauden y todos lo escuchan porque a lo mejor grita más y es más esquizofrénico. Y cómo vamos, cada uno de nosotros, a qué le da valor y cómo podemos ir evaluando eh, la arquitectura que vemos y la arquitectura que hacemos, ¿no? O el mejor arquitecto es el que hace el proyecto más increíble, increíble literalmente, o el mejor arquitecto es el que hace las obras más importantes de nuestro país. ¿Dónde está, digamos, ese valor? ¿No? Entonces, ¿quién, cómo y cuándo y por qué se escoge cuál es el bueno, cuál es el malo, cuál es el feo de la arquitectura? Y eso pues, lo dejamos un poco como provocación. Es algo que a nosotros nos invita, digamos, a reflexionar. ¿Dónde está? Lo hablaba también en la conferencia en la Universidad de Veritas. ¿Dónde está el valor que los arquitectos le podemos agregar al medio construido y desde dónde nace, desde qué postura, desde qué posición, desde qué principios nace eso que nosotros creemos que le da valor a lo que hacemos? Si nosotros no lo tenemos claro, mucho más difícilmente quien nos ve desde fuera, que además, para bien o para mal, muchas veces son nuestros clientes, lo van a poder ver y lo van a poder entender. Entonces creo que vale la pena, más en un medio universitario, tratar de detener la influencia del Excel, porque pues, la respuesta del Excel es muy fácil, ¿no? El mejor arquitecto es el que mejor negocio hace, pero no necesariamente la mejor arquitectura. Entonces, ¿cuáles son los valores que perseguimos? Puede ser empatía, puede ser pensamiento, puede ser reflexión del momento histórico, puede ser eh, la teoría, la crítica disciplinar, puede ser lo que cada uno crea que vale la pena y que es interesante, y cada quien definir, bueno, pues qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo feo de la arquitectura para cada quien. Yo quisiera pensar que si ponemos a la arquitectura por delante, pues la arquitectura irá ganando. Si ponemos otras cosas por delante, yo creo que la arquitectura irá perdiendo. Y por arquitectura no me refiero al objeto arquitectónico ni a la forma, sino a esta posibilidad de poner a interactuar pues, todas esas variables, ¿no? A las personas, a los recursos, a los espacios, al mundo, a los procesos económicos, a los procesos políticos, al momento histórico. Todas esas cosas súper complejas que los arquitectos tenemos que decantar y sintetizar a veces, o casi siempre, en, en, en la modificación, digamos, del ámbito construido del lugar en donde nos toca trabajar. Entonces, otra vez, nada más es como una provocación a no caminar muchas veces a ciegas,
dando por hecho prejuicios, ¿no? Y tratar de ser críticos y reflexivos. Entonces, la imagen que mandé como la publicidad, o como se diga, para la invitación de esta charla es Narciso. Como todos saben, pues Narciso se está viendo a sí mismo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado cuando hacemos arquitectura de decir que estamos viendo un montón de cosas cuando a veces nos estamos viendo nada más a nosotros mismos. Y hoy es bien peligroso porque no solo nos estamos viendo a nosotros mismos, sino que nos estamos viendo a nosotros mismos replicados por las redes en un sinfín de mensajes que lo único que hacen es decirnos que estamos bien en lo que estamos diciendo, o viendo, o pensando, o tratando de pensar. Y lo único que está pasando es que en realidad pues estamos, digamos, fomentando una actitud muy poco crítica con respecto de lo que pasa allá afuera. Y al aislarnos, digamos, de lo que pasa allá afuera y enfocarnos solamente en nosotros mismos y en el espejo que son las redes de nosotros mismos, acabamos los arquitectos siendo creadores de ocurrencias, ¿no? Entonces, otra vez es una invitación a repensar cuáles son esos valores, cuáles son esos intereses, cuáles son esas realidades que están allá afuera, y volver a abrazarlas para tratar de hacer una arquitectura que sea más congruente con las cosas, con el momento, con el mundo, con nosotros mismos, ¿sí? Pero no desde un aislamiento y de un ejercicio narcisista, sino sí tratar de hacer un ejercicio, digamos, intelectual más crítico y más fuerte, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.